El juego ha terminado, pero la canción continúa. Bienvenidos todos y todas a La Canción Continúa, el primer podcast en español dedicado a la relectura de Canción de Hielo y Fuego. Hoy analizamos el 7º capítulo de Jon Nieve en Choque de Reyes y podéis escucharlo a través de iVoox, YouTube, Spotify y Apple Podcast. Yo soy Berta y estoy rodeada como siempre por mis fantásticos compañeros. Beatriz, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues yo estoy bien, pasando fresquito, la verdad, estos días, hay que decirlo. Y nada, pues hoy nos toca un capítulo de Jon que yo creo que es bastante interesante porque tiene un poquito de todo. Sé que esto lo digo a menudo, pero es verdad, porque tenemos sueños de lobo, tenemos confesiones a nuestro jefe, en este caso al suyo. Tenemos cuernos aullantes, o sea, parece que no, parece un poco transición, pero da para bastante. Así que yo creo que vamos a tener un buen debate. Lo que más me ha impresionado de tu saludo ha sido que has dicho que hace fresquito. Y yo que estoy en la misma zona que tú, puedo decir que estamos casi donde está Jon ahora, ¿no? Casi. Ya no ha nevado. Estamos llegando nosotros a los picos helados también un poco. Pero curioso que le llames fresquito. Curioso. Sin nieve, horrible. De verdad. Decepción, yo no sé qué hago en el norte. No va a nevar. Decepción. Aquí no va a nevar. Decepción. Está muy cerca del mar estamos para que nieve. Santi, ¿tú qué tal estás? Hola chicas, ¿qué tal? Pues un capítulo que yo creo que ayuda a definir muchísimo de esta parte mágica de Jon. Ayuda a mostrar muchísimo de este rollo que se llevan entre Quarren, Jon y todos sus hermanos exploradores. Así que pues a mí es un capítulo que la verdad, volviéndolo a releer y demás, me ha gustado muchísimo volver a encontrarme con esto. Efectivamente, es un capítulo que suele pasar desapercibido, pero que tiene su parte mágica bastante relevante, incluso que tiene implicaciones para el futuro de la saga, de las que hablaremos hoy, y tiene sus datitos interesantes a nivel, pues, los entresijos de la Guardia de la Noche y un poco a nivel interno de Jon. Pero bueno, antes de pasar a analizar todo ello, os recuerdo que podéis apoyar a este podcast a través de Patreon y disfrutar de ventajas como recibir el podcast semanal con antelación o contenido exclusivo como nuestro podcast mensual para patrons. Podéis apoyarnos a través de patreon.com/La Canción Continúa. Pero vamos a empezar por lo más importante, que es la participación de los oyentes a través de la pregunta semanal. Así que Santi, cuéntanos cuál nos han dejado esta semana. Pues efectivamente, esta semana nos han enviado desde nuestro Instagram, y de hecho la pregunta viene de Lord Garduño de Ashai desde México, que nos ha pedido que grabemos nosotros como tal la pregunta, y en este caso es si el viejo oso hubiese ordenado volver a toda la guardia, en lugar de mandar a Jon con Quarren y demás a ver cómo estaban los salvajes, ¿qué hubiera pasado? Vale, a ver, en este caso, yo cuando leí la pregunta me pensé en plan de, bueno, que hubieran estado todos en casa de Craster, que se dieron cuenta que al final no vale la pena de ninguna manera seguir adelante y se hubieran ido a resguardar al muro, a intentar hablar con los diferentes señores de Poniente, buscar la forma en la cual les apoyaran. Y esto, sobre todo en este capítulo, creo que habría cambiado varias cosas. Primero, evidentemente, no hubiéramos conocido personajes, o sea, no le hubiéramos dado una cara personal al pueblo libre. Porque si algo le ayuda a Jon esto es conocer a Ygritte, conocer a Mance Rayder, personajes como Casaka de Matraca, como Tormund. O sea, nos hubiéramos quitado muchísimas cosas que van a ser relevantes en el futuro. Y también, sobre todo, en este momento de la saga, el muro hubiera ganado a una persona como Quarren estar viva y ayudar a defender el muro, probablemente, pero Jon se habría retrasado parte de ese momento mágico de Jon. O sea, vemos en este capítulo que va a haber un sueño de lobo, que van a... pues Jon lo piensa desde el punto de no, son los cuentos de Warg son fantasía, y no, realmente sabemos de que si algo va a marcar a Jon es esa conexión con fantasma, esos sueños de lobo, y este momento en el cual él habla con Bran, que ya discutiremos más adelante en el análisis. Entonces, primero, le hubieran quitado muchísima chicha a la trama del norte, hubiera sido simplemente los salvajes atacan el muro
y ya hubiéramos visto si ganan, si no ganan, si matan a todo el mundo, si atraviesan ellos por la fuerza. Entonces, creo que de cara al desarrollo como personaje de Jon, le hubieras cortado muchísimas cosas interesantes y que hubiera... Bueno, también teniendo en cuenta que es Martin y Martin define los futuros de la gente, hubiera sido interesante también ver cómo pues todo esto se desencadena a que en algún momento igual Jon tiene que conocer a la gente más allá del muro, porque pues tiene que encontrarse con Stannis, tiene que... O sea, creo que habría cambiado tantísimo que sería una historia completamente distinta a la que tenemos. Quién sabe, incluso Jon seguiría vivo y no llevaría 15 años tirado en la nieve. Pero bueno, ¿vosotras qué pensáis sobre esto? Bea, cuéntanos. Pues estoy bastante de acuerdo con lo que has dicho, Santi, a nivel de la evolución de personaje de Jon, ¿no? Creo que lo comenté en el último capítulo de Jon, diciendo que en este caso hablábamos sobre Ygritte y sobre cómo el hecho de haberla conocido había influido en su personalidad, incluso en las decisiones que tomará en el futuro. Así que creo que tú lo has resumido bastante bien. Pero sobre todo, más allá de eso, creo que el problema principal hubiera sido que no habrían tenido ningún tipo de oportunidad. Es decir, evidentemente, si la guardia vuelve al muro, pues bueno, ¿no? Estarían allí más resguardaditos y quizá más protegidos de lo que vienen siendo los salvajes, pero al final hubieran caído mucho más rápido porque evidentemente no hubieran conocido ni los movimientos de los salvajes, no hubieran podido quizás anticiparse a ellos, o de alguna manera, al no tener ese topo infiltrado que acabó siendo Jon, las cosas se hubieran complicado bastante. Y además, si añadimos el tema de la trama mágica, hubiera ido por el mismo lado, ¿no? Al final, yo creo que el viejo oso es muy sensato cuando dice que en un problema así, de tan grandes consecuencias, hay que ir a investigar, ¿no? Al final están perdiendo hermanos de la Guardia Noche, el propio Benjen, que era un explorador pues, de muchísima experiencia, ¿no? Y el hecho de que haya desaparecido pues, no es buena señal. Han ido goteando los exploradores que han ido desapareciendo. Y sin duda, aún así, el viejo oso quiere ir a investigar porque es consciente de que, y creo que es una decisión muy sabia y a la vez que tiene sentido común, el hecho de decir, no, para saber a lo que nos vamos a enfrentar tenemos que conocerlo, tenemos que verlo con nuestros propios ojos. Resguardarnos en el muro solo va a retrasar lo que quizá es inevitable, ¿no? Tal vez si nos acercamos más y también podemos entender cuáles son los movimientos de los salvajes, qué es lo que están haciendo, gente que vive allí siempre, que probablemente tiene más contacto con todo este tema de los caminantes y tal, quizás si conseguimos entender qué es lo que está pasando, podamos llegar a conclusiones. Al final, recordemos que esta expedición no es para enfrentar a los salvajes. Evidentemente les importa saber que se están reuniendo, les importa entender qué es Mance Rayder y a cuánta gente tienen, pero más porque es un peligro al que se pueden encontrar, mientras están yendo más al norte. Pero el objetivo principal es, precisamente, descubrir qué vaina con los caminantes blancos y a ver si encuentran alguna clave para poder combatirles, ¿no? Porque yo creo que ahí el viejo es consciente que tarde o temprano, aunque él ya no esté, tarde o temprano, esto va a ocurrir, ¿no? Entonces, yo creo que es la decisión más sabia, así que opino eso, que si los hubieran mandado de vuelta al muro, si se hubieran resguardado detrás del muro, pues quizás hubieran aguantado más tiempo, quizás no hubieran tenido tantas bajas, pero ya sea por los salvajes, que recordemos es un pueblo desesperado, es como estar saliendo de un edificio en llamas, vas a hacer lo que sea, o como por los caminantes blancos, es algo que hubiera tenido las patas cortas. Evidentemente es algo que acabará pasando en la saga, por supuesto, pero no hubiera sido igual si yo no hubiera recabado toda la información y esas posibles alianzas, aunque le hayan llevado a la muerte, ¿no? Estoy completamente de acuerdo con lo que habéis expuesto y añado a nivel interno de Jon el hecho de que él jamás hubiese conectado con el pueblo libre como lo hace, ¿no? Como lo hace en la saga, por eso, ¿no? Por haber trascendido, digamos, de bando durante su estancia más allá del muro y haber conocido a todos estos personajes que le hacen ver que, pues lo que comentábamos hace 2 semanas en Jon 6, ¿no? Que, oye, esta gente del pueblo libre pues no son salvajes, atroces, como podría parecer, sino que, oye, sorpresa, también son seres humanos. Y eso es lo que en la saga real le lleva a tener todas esas políticas cuando es Lord Comandante de vamos a abrir las puertas del muro, vamos a dejar que los salvajes pasen, vamos a guarnecer los castillos que están abandonados de la guardia
con salvajes para luchar contra la amenaza real, todo eso no hubiese pasado porque Jon nunca hubiese conectado con el pueblo libre y porque Jon nunca hubiese llegado a ser probablemente el Lord Comandante. Tengo que decir, o sea, eso lo compro totalmente, igual que todo lo que han dicho Bea y Santi, pero tengo que decir que pasa algo curioso en la saga, y es que todos estos esfuerzos por conectar con el pueblo libre y por mantener viva esta idea de que hay que enfrentar a la amenaza real, lo hacen en la saga una serie de personas concretas, como pueden ser pues el viejo oso, Jon, en herencia, ¿no?, desde su legado. Benjen se nos dice que pertenece a esta facción, y aquí hoy, en el capítulo de hoy, sabremos también, o se nos da una gran pista de que Quor y Mediamano también está bastante atento a lo que pasa con los otros. ¿Qué pasa en la saga? Que se han muerto todos. Así, básicamente, ¿no? Toda esta facción que está realmente preocupada por la amenaza real se ha muerto. Y sí que es verdad que todos suponemos que Jon va a volver, ¿no? Pero al fin de cuentas es como que estamos diciendo, en plan, habría cambiado un montón, ¿no? Nunca habría habido esta conexión con el pueblo libre que, vamos a ser honestos, en la saga tampoco existe ahora mismo, porque los que la querían mantener se han muerto y muy probablemente el que se ponga ahora de líder del muro diga los salvajes para afuera otra vez, ¿no? O eso es lo que se supone que podría pasar. Entiendo yo que Martín no deshará todo el trabajo hecho y que los salvajes pues pelearán y bueno, entre una cosa y otra pues ya vendrá la amenaza, los otros recapacitarán o lo que sea. Pero me ha hecho gracia, ¿no?, de que estábamos hablando ahí de cómo hubiese cambiado todo, que es verdad, pero en la propia saga ya ha cambiado todo, ¿no?, con los sucesos tan dramáticos que ha ocurrido, como las muertes consecutivas de el viejo oso, Quor y Mediamano, Jon Nieve, y la no aparición de Benjen, que sigue siendo un misterio, ¿no? Siempre decimos, como ha dicho Santi, que el cadáver de Jon lleva 12 años en la nieve, pero es que Benjen lleva desaparecido desde 1998 o 96, incluso 96 ya. Así que, por favor, que alguien ponga fotos de Benjen en los cartones de leche o algo, porque no sé si se habéis dado cuenta de que lleva pues casi 30 años desaparecido y deberíamos preocuparnos por él, ¿no? Pero bueno, la verdad es que la pregunta ha sido curiosa porque, como siempre pasa con los What Ifs, como siempre pasa en esta saga en la que un pequeño evento del pasado cambia todo en el futuro, es un efecto dominó constante, ¿no? Esta serie de preguntas nos gusta mucho cuando las hacéis porque se ve cómo está todo conectado y qué bien lo ha conectado Martin también. Y esas cuestiones de cómo el pasado afecta al futuro es algo de lo que vamos a hablar en profundidad en el capítulo de hoy, sobre todo en el plano mágico, así que vamos a proceder como cada semana con el resumen. La oscuridad imperaba sobre el paso aullante. Los inmensos flancos de piedra de las montañas ocultaban el sol durante casi todo el día, mientras que el aliento del hombre y del caballo se condensaban en el aire frío. En ocasiones veían unas cuantas briznas de hierba que luchaban por crecer en la hendidura de una roca, pero no había más vegetación. El sendero era tan empinado como estrecho, siempre ascendente. Escudero Dalbridge iba a la cabeza, tenía la vista más aguda de toda la guardia de la noche. Fantasma caminaba siempre al lado de Jon. De cuando en cuando se giraba y se volvía con las orejas erguidas. Un arco de piedra gris tallado por el viento marcaba el punto más elevado del paso. Allí, el camino iniciaba el descenso hacia el valle del agua lechosa. Quarin decidió que descansarían allí hasta que las sombras volvieran a imperar. Jon lo encontró muy lógico. Habría sido agradable cabalgar a la luz del día, pero era demasiado arriesgado. Serpiente de Piedra se durmió casi al instante. Jon compartió con Fantasma la ración de carne seca. Quor y Mediamano se sentó y se puso a afilar la espada larga. Jon reunió el valor necesario para dirigirse a él. Mi señor, no me has preguntado cómo me fue con la chica. No soy ningún señor, Nieve. Me dijo que si escapaba con ella, Mance me aceptaría en su grupo. Hasta me aseguró que éramos parientes. Me contó una historia. Acerca de Bael el Bardo. Me lo ha dicho Serpiente. Conozco esa canción. Mance no paraba de cantarla.
Le gustaba muchísimo la música de los salvajes y también sus mujeres. ¿Lo conocías? Todos lo conocíamos. Tenía la voz triste. Eran amigos, además de hermanos, comprendió John. Y ahora son enemigos a muerte. ¿Por qué desertó? Unos dicen que por una chica, otros que por una corona. Pero no fue únicamente por eso. Lo llevaba en la sangre, nació salvaje. Lo capturaron de niño cuando pasaron por la espada a un grupo de salvajes. Cuando se marchó de la Torre Sombría, lo que estaba haciendo era volver a su hogar. Era un buen explorador. El mejor de todos nosotros. Y también el peor. Son igual de valientes que nosotros, John. Igual de rápidos, igual de fuertes, igual de astutos. Pero no tienen disciplina. Cada uno de ellos considera que vale tanto como un rey y que sabe más que ningún maestre. Mans era igual. Jamás aprendió a obedecer. Igual que yo. Así que la dejaste ir. Los ojos grises de Quarin parecieron atravesarlo. ¿Lo sabías? Ahora lo sé. Dime por qué la perdonaste. Mi padre decía que tenía un deber con los hombres a los que mataba. Mirarlos a los ojos y escuchar sus últimas palabras. Y cuando miré a los ojos de Ygritte, no vi maldad en ella. Tampoco la habrías visto en los otros dos. Teníamos que elegir. Si hubieran hecho sonar aquel cuerno. Los salvajes habrían acabado con nosotros, desde luego. Pero ahora, Serpiente de Piedra tiene el cuerno, y a Ygritte le quitamos el cuchillo y el hacha. La hemos dejado atrás, a pie, desarmada. No representa una amenaza para nosotros. Si hubiera querido que muriera, la habría dejado en manos de Even, o me habría encargado yo de ella. ¿Entonces? ¿Por qué me ordenaste que la matara? Te dije que hicieras lo que había que hacer, y dejé que tú mismo decidieras qué era. Si hay que escalar una montaña, llamo a Serpiente de Piedra. Si hay que clavar una flecha en el ojo de un enemigo que se encuentra al otro lado del campo de batalla, llamo a Escudero Dalbridge. Para ser un líder hay que conocer a los hombres, John Nieve. Y yo te conozco ahora mejor que esta mañana. ¿Y si la hubiera matado? Estaría muerta y también te conocería mejor. Pero basta ya de charlas. Deberías estar durmiendo. Necesitarás todas tus fuerzas. John sabía que Mediamano tenía razón. Dio con un lugar resguardado del viento y se quitó la capa para utilizarla como manta. Fantasma, ven aquí conmigo. Siempre dormía mejor con el lobo blanco a su lado. Le reconfortaba su olor y agradecía la calidez de su pelaje. Pero Fantasma se limitó a mirarlo. Luego dio media vuelta y desapareció. Quiere cazar, pensó John. Se arrebujó en la capa y se tendió bajo el saliente de roca. Cuando cerró los ojos, soñó con lobos guargo. Había 5, aunque deberían haber sido 6, y estaban separados los unos de los otros. Se sintió dolorosamente vacío. El bosque era vasto y frío, y ellos eran muy pequeños. Sus hermanos y su hermana tenían que estar allí, pero había extraviado su rastro. Se sentó sobre los cuartos traseros, alzó la cabeza hacia el cielo cada vez más oscuro, y su aullido despertó ecos en todo el bosque, con un sonido largo y solitario. Alzó las orejas para oír la respuesta, pero lo único que oyó fue el suspiro de la nieve que caía. ¿John? La llamada le llegó desde sus espaldas, más suave que un susurro. Giró la cabeza en busca de su hermano, de un atisbo del esbelto cuerpo gris que se movía bajo los árboles. Pero no había nada. Solo un arciano. Parecía brotar de la propia roca. Era un árbol estilizado, pero crecía ante sus ojos y sus ramas se hacían más robustas a medida que ascendían hacia el cielo. Los ojos rojos lo miraron. Eran unos ojos feroces, pero se alegraban de verlo. El arciano tenía la cara de su hermano, aunque... ¿cuándo había tenido su hermano 3 ojos? Desde lo del cuervo. Le dijo el grito silencioso. Olfateó la corteza, olía a lobo, a árbol y a niño, pero por debajo había otros olores, la tierra tibia, la piedra y otro más, el de algo espantoso. Supo que era la muerte, retrocedió acobardado con el pelaje erizado, mostrando los colmillos. No tengas miedo, me gusta la oscuridad. Nadie te puede ver y tú los ves a todos. Pero antes tienes que abrir el ojo. Así. Y el árbol se inclinó y lo tocó.
y de repente se encontró de nuevo en las montañas, al borde de un gran precipicio. Ante él el paso aullante se abría al vacío y un valle alargado en forma de V se extendía como una manta de colores. En un extremo del valle se divisaba una muralla de color blanco azulado, encajonada entre las montañas. Se dio cuenta de que lo que estaba mirando era una cascada de hielo de muchos cientos de varas de altura. Bajo aquel acantilado había un gran lago. Vio que en el valle había hombres, muchos, miles de ellos, un gran ejército. Algunos perforaban grandes agujeros en el terreno, mientras otros se entrenaban para la guerra. Observó cómo un enjambre de jinetes cargaban contra una barrera de escudos. El sonido de la batalla fingida era como el rumor de unas hojas de acero. El campamento no estaba planificado. Los rudimentarios refugios de barro y las tiendas de pieles brotaban sin orden ni concierto. Le llegó el olor de las cabras, las ovejas, los caballos. De un millar de hogueras para cocinar se alzaban tentáculos de humo oscuro. Esto no es un ejército, es un montón de gente que se ha reunido. Al otro lado del largo lago se movió un montículo de tierra. Lo examinó y vio que era un ser vivo, una bestia pesada y peluda que tenía una serpiente en vez de nariz y unos colmillos grandes. El ser que lo montaba también era enorme, con piernas y caderas demasiado anchas para ser un hombre. En aquel momento una repentina ráfaga de frío le erizó el pelaje. Alzó la vista hacia las cumbres blancas de hielo y una sombra se precipitó desde el cielo hacia él. Un chillido hendió el aire. Apenas tuvo tiempo de ver unas alas grandes, color gris azulado, que ocultaban el sol. ¡Fantasma!, gritó John incorporándose. ¡Fantasma, conmigo! Eben apareció a su lado, lo agarró por los hombros y lo sacudió. ¡Cállate! ¿Qué quieres? ¿Atraer a los salvajes o qué? ¿Qué te pasa, chico? He tenido un sueño. Yo era fantasma. Estaba al borde de un precipicio. Abajo había un río helado y algo me atacó. Era un pájaro, me parece que un águila. ¿Qué has dicho de un río helado? Quaritch se acercó a él. Había un árbol con el rostro de mi hermano. Los salvajes, había más de los que me imaginaba que pudieran existir. Y gigantes, que cabalgaban a mamuts. Por la luz, John calculó que había dormido 4 o 5 horas. Le dolía la nuca, allí donde se le habían clavado las garras. Pero eso ha sido en el sueño, pensó. Dime todo lo que recuerdes, con detalle. No ha sido más que un sueño. Un sueño de lobo. Craster le dijo al Lord Comandante que los salvajes se estaban agrupando en el nacimiento de la lechosa. Pero también puede que hayas visto lo que nos guarda dentro de unas horas. Cuéntamelo todo. Se sintió un tanto estúpido contándoles semejantes cosas, pero hizo lo que le ordenaban. Ninguno de los hermanos negros se rió de él. Cuando terminó, la sonrisa se había esfumado de la cara de Escudero Dalbridge. ¿Cambiapieles? Le dijo Eben a media mano en tono sombrío. ¿Se refiere al águila o a mí?, pensó John. Los cambiapieles eran personajes de las historias de la vieja Tata, pero allí no le resultaban tan increíbles. Se levantan vientos fríos, justo como temía Mormont. Benjen Stark también lo vio venir. Los muertos caminan y los árboles vuelven a tener ojos. ¿Por qué no van a haber también cambiapieles y gigantes? Fantasma no apareció cuando reanudaron la marcha. Si el sueño era verdad. La sola idea lo aterraba. Tal vez el águila había herido a Fantasma o lo había hecho caer al precipicio. ¿Y qué pasaba con el arciano que tenía el rostro de su hermano? ¿Por qué olía a muerte y a oscuridad? El ocaso cubrió el paso aullante. Casi al instante, el frío se hizo más intenso. El camino había empezado a ser descendente. Pronto estará todo a oscuras, y ni rastro de Fantasma. John estaba destrozado, pero no se atrevía a llamar al lobo guargo a gritos. Quaritch, Dijo en voz baja Escudero Dalbridge. Mira, ¡ahí! El águila estaba posada en un saliente de la roca. No es la primera águila que vemos, pensó John. No tiene por qué ser la de mi sueño. Pese a todo, Eben estaba dispuesto a dispararle una flecha, pero Escudero se lo impidió. Quaritch, a lomos de su caballo, estudió el águila durante largo rato sin decir nada. Sigamos.
ordenó al final. Los exploradores reanudaron el descenso. «Fantasma, ¿dónde estás?», habría querido gritar John. Vio moverse un destello blanco entre dos rocas. Saltó del caballo al instante. Cuando se arrodilló a su lado, Fantasma alzó la cabeza. Tenía el cuello húmedo y brillante, pero no emitió sonido alguno cuando John se quitó un guante y lo rozó. Las garras le habían dejado un surco ensangrentado, pero el ave no había conseguido romperle el cuello. ¿Está muy mal? Quarren Mediamano estaba tras él. A modo de respuesta, Fantasma consiguió ponerse en pie. El lobo es fuerte, Eben. Trae agua, serpiente, el pellejo de vino. Sujétalo con fuerza, John. Juntos limpiaron la sangre seca del pellejo del lobo huargo. Fantasma se debatió y le enseñó los dientes a Quarren cuando vertió vino en los cortes, pero John lo rodeó con los brazos y le susurró palabras tranquilizadoras, y el lobo no tardó en calmarse. Cuando arrancaron una tira de tejido de la capa de John y le vendaron las heridas, la oscuridad ya era casi absoluta. ¿Seguimos adelante?, preguntó Serpiente de Piedra. Quarren subió a lomos de su pequeña montura. Adelante no, atrás. ¿Atrás? Nos han divisado, así que ahora tenemos que huir. Mediamano se cubrió el rostro con la larga bufanda negra. Uno a uno montaron a caballo y dieron media vuelta a sus monturas. «Vamos, Fantasma», dijo John. El lobo huargo lo siguió. Cabalgaron toda la noche por el paso serpenteante. En ocasiones la oscuridad era tal que tenían que desmontar y avanzar a pie. En algún momento Eben sugirió que les serían útiles unas cuantas antorchas. Nada de fuego, dijo Quarren, y no se discutió más. Llegaron al puente de piedra y a la cima e iniciaron de nuevo el descenso. En lo más oscuro de la noche, antes del amanecer, se detuvieron para dar de beber a los caballos y alimentarlos. No estamos lejos del lugar donde murieron los salvajes, dijo Quarren. Aquí un hombre puede detener a un centenar, si es el hombre adecuado. Miró a Escudero Dalbridge. Este hizo un gesto de asentimiento. Dejadme tantas flechas como podáis, hermanos, y encargaos de que a mi caballo le den una manzana cuando llegue a casa. John comprendió que se quedaba allí para morir. Quarren palmeó el brazo de Escudero con la mano enguantada. La última vez que John lo vio, Escudero Dalbridge estaba ascendiendo por el estrecho sendero que llevaba a la cima. Cuando amaneció, John alzó la vista hacia el cielo y vio un punto que se movía en la inmensidad azul. Eben también lo vio y dejó escapar una maldición. ¡Escuchad! John contuvo el aliento y lo oyó. Tras ellos, a lo lejos, el sonido de un cuerno de caza retumbaba en las montañas. Ya vienen, dijo Quarren. Este capítulo, yo se lo estaba diciendo fuera de micro ahora a mis compañeros tras el resumen, ¿no? Que mientras ellos relataban toda esta parte final, yo podía hasta visualizar las escenas que estaba viendo el propio John. Incluso me ha dado esta sensación de película y eso me lleva a preguntarte, Bea, ¿cómo puede hacer un escritor para al final escribir escenas que son tan visuales para el lector? Pues sí, la verdad es que lo vamos a decir, o sea, realmente el detalle narrativo lo hemos definido a partir de eso, yo no me escondo, lo hemos definido a partir de eso porque realmente como que la reacción de Berta ha sido como muy genuina y he pensado, sí, vamos a hablar sobre ello, porque es cierto, recuerdo en el capítulo anterior de John que yo decía que Martin sabía utilizar muy bien la poética, ¿no? A la hora de transmitir emociones, cuando hablaba de esas cascadas, pero también del abismo a los infiernos, ¿no? Y era un capítulo bastante poético. En este quizás sí sigue teniendo un poco esa lírica, pero va un poco más al grano, ¿no? Y creo que eso es lo que provoca esta sensación que le ha dado a Berta y quizás a algunos de vosotros. Y es que este capítulo, si nos fijamos, es un capítulo que es verdad, tiene mucha descripción, mucho hielo, muchas montañas nevadas, mucha oscuridad y demás, pero también, si os fijáis, tiene muchas frases cortas, frases que no son demasiado enrevesadas, demasiado floridas, va bastante al grano porque el capítulo así lo requiere. El capítulo anterior era ver a ese John asustado por lo salvaje un poco, ¿no? Por esa inmensidad de lo que era el paisaje, pero aquí John está preocupado por otras cosas mucho más mundanas, mucho más terrenales, como son su propio lobo, como son los salvajes, como son incluso que Quarren Mediamano lo pilla al principio, ¿no? Y creo que Martin lo sabe reflejar bien,
mediante esta sencillez tan visual. Y vamos al tema, ¿cómo lo conseguimos? Pues como he dicho, con frases cortas, que no sean demasiado historiadas, que no estén cargadas de demasiados adjetivos, que todo el rato podamos estar describiendo acción, cómo se mueven los personajes, definir bien ese movimiento, ¿no? Cómo colocan las manos, cómo es su expresión en las caras. Hay una parte que quiero destacar, que es, evidentemente el final es muy potente, ¿no? Porque vemos a Escudero Eldritch que se queda y Jon puede ver la espalda y se nos describe muy bien cómo él está subiendo, ¿no? Luego vemos ese cuerno, cómo suena y cómo todos se quedan como muy atrapados. Pero hay un momento, un detalle que casi puede pasar desapercibido, pero que creo que expresa muy bien lo que quiero decir, que es el momento en el que aparece Fantasma, herido, y lo están curando. En ese momento en el que vemos a esos hombres que descabalgan, encuentran al animal herido, ¿no? Y Quarren le pide a uno que le lleve el vino, a otro que le lleve tal, y explican todo el proceso, ¿no? De que Fantasma le gruñe a Quarren, luego le echan el vino, Jon lo coge y le dice palabras amables para que se calme. Yo os invito a que volváis a leer esa parte, porque realmente es muy expresivo. Entendemos perfectamente lo que está haciendo cada personaje, casi en qué posición está dentro de la escena, como si fuera una fotografía. Yo podría mentalmente hacer una fotografía y dejarla en pausa de dónde están todos los personajes cuando están curando a Fantasma. Hasta te diría quién está de rodillas, quién está de pie. Es fantástico y yo creo que es un poco la narrativa que necesitaba este capítulo, ¿no? Cosas más directas, más sencillas, con descripciones que sean explicativas, pero que no estén tampoco muy enrevesadas, y eso es lo que provoca que luego el lector pueda imaginarse esa escena, ¿no? Porque es capaz de distinguir todos los personajes, sus posiciones y demás. Así que esos son algunos consejos que os puedo dar si os interesa describir capítulos, escenas de manera más visual. Mira, me lo has aclarado porque es que además es algo que me suele pasar con algunos capítulos de Martin a nivel de que algunos capítulos son como mini películas, ¿no? Como que termina el capítulo, además a Martin le gusta dejar el capítulo como si fuese esa estructura de un episodio de una serie, ¿no? Te lo deja ahí o con un cliffhanger o con algo ahí que te genera esta tensión, como que quieres ya que venga el siguiente capítulo de este punto de vista, de este personaje. Aquí pasa con este cliffhanger en el que nos dejan al final, ¿no? Que dicen, bueno, ya vienen, ¿no? Y dices, ay, Dios mío, que me muero de la tensión, ¿no? Como lector. Y es que quizá por su pasado como guionista, Martin es capaz de encapsular muy bien primero lo que quiere contar en cada capítulo y segundo la estructura como de eso, ¿no? De un capítulo de una serie que incluso con su lenguaje y su forma te lo transmite a nivel visual, ¿no? Yo podía visualizar mientras leíais el resumen tú y Santi de esas montañas, ¿no? Y la preocupación de Jon y cómo los gestos del propio Jon, de la preocupación por Fantasma, etcétera, es una muestra más de lo buen escritor que es George Martin, ¿no? Por lo menos a efectos de esta sensación que él quiere transmitir, ¿no? Con sus capítulos. Hombre, además que me parece que está muy bien el hecho de que sea práctico, por así decirlo, en sus descripciones. O sea, no necesitas... Ya ni siquiera hablando... O sea, saquemos a Tolkien de la competición, por así decirlo. Pero hay muchísimos escritores de la fantasía como que le dan muchas vueltas y son muy descriptivos con los detalles. Y al final Martin, un poco sin necesidad de extenderse páginas y páginas en ello, nos hace que lo que tú decías, que primero que captemos esas necesidades, como esa tensión del ambiente, y luego que cuando nos tengamos que imaginar cosas como un perro mirando un árbol y que ese árbol se mueva y le toque la frente, por así decirlo, que sea, entre comillas, creíble y que sea fácil de decir, bueno, sí, podría pasar, ¿por qué no? Entonces, creo que aumenta un poco eso, los laureles que les estamos echando a Martin, el hecho de que, ya que la trama es tan enrevesada, de que tenemos tantos nombres, tantas familias, tantas casas, que por lo menos las partes descriptivas y las partes de que uses la imaginación para entender el ambiente sean como tan fáciles, tan rápidas de coger y de ponerlo en tu contexto, de la cabeza, porque al final, cuando leemos, todos los sitios, todas las descripciones las estamos viendo en nuestra cabeza. Y eso, pues, me parece maravilloso de cara a
cómo se desarrolla pues la historia de este buen señor. Sí, claro, y eso además yo creo que juega en favor incluso al lector de la empatía que puede adoptar hacia los personajes en tanto en cuanto los ha visto en su cabeza, ¿no? Ha visualizado la escena, ha podido incluso, como es esta estructura de puntos de vista, meterse un poquito en los zapatos del propio personaje, y eso ayuda a cogerle cariño ya no solo al propio punto de vista en el que estás, a través del que estás viendo el mundo, sino a esos otros personajes que lo rodean. Y en cuanto a estos personajes, y en especial particularmente a alguno de ellos, en este capítulo vemos una vez más, yo creo que ya en el capítulo pasado vimos empezar a brillar a un personaje secundario como es Quaritch Mediamano, pero aquí quizás es el mayor momento, ¿no?, en el que vemos, o quizás el momento en el que vemos con mayor precisión cómo es este personaje y cómo se comporta como líder de este grupo de exploradores de la Guardia de la Noche. Y es que al principio, ya en esta conversación que mantiene con Jon acerca de la decisión que tomó Jon en el capítulo pasado de liberar a Ygritte, vemos cómo Quaritch trata a sus hombres, y al digamos Jon afirmar esta realidad de que en realidad dejó vivir a Ygritte, Quaritch se lo toma con una filosofía bastante particular, ¿no? Para por lo menos la visión que habíamos tenido hasta ahora de la Guardia de la Noche, y es que él, Quaritch, tiene esta filosofía de conocer muy bien a sus hombres, ¿no? Estamos hablando, como decíamos hace 2 semanas, de un grupo que tiene que conocerse muy bien en unos a otros porque tienen que sobrevivir, ¿no? Tienen que remar siempre todos en la misma dirección para sobrevivir en las condiciones tan adversas que les presenta las zonas de más allá del muro, tanto a nivel natural, ¿no? Las condiciones climáticas y geográficas tan difíciles a las que se tienen que enfrentar, y también, por supuesto, la amenaza que suponen para ellos los salvajes, ¿no? Y todos esos peligros a los que se enfrentan diariamente. Entonces, Quaritch tiene esta filosofía de querer conocer muy muy bien a los hombres que tiene a su lado. Nos habla de cómo utiliza a Escudero Dalbridge si quiere pues clavarle una flecha en el ojo a un hombre en el otro lado del campo de batalla, si tiene a Serpiente de Piedra si necesita escalar una montaña, y ahora, sabiendo que Jon liberó a Ygritte, pues le conoce mejor que el día anterior y sabrá aplicar todas esas cualidades en el futuro, ¿no? Así es como se nos muestra esta otra parte de la Guardia de la Noche, quizás una guardia que no habíamos conocido del todo hasta ahora, que son pues este cuerpo al que Jon siempre había querido pertenecer, que es el cuerpo de exploradores, ¿no? Esos que se juegan la vida. Un poco me recuerda bastante un poco al Ataque a los Titanes, ¿no? El cuerpo de exploración que funcionaba de forma muy distinta a los otros dos, justamente por eso, ¿no? Porque la supervivencia les hacía ir todos a una. Esta filosofía de Quaritch Mediamano, que se nos empieza a mostrar al principio del capítulo con esta conversación que tiene con Jon, quizás se demuestra en su momento más alto en el capítulo al final, ¿no? Cuando pues la amenaza ya está presente para ellos, ¿no? Y los salvajes ya los están persiguiendo, ellos son conscientes de que están siendo espiados y perseguidos, y por lo tanto Quaritch Mediamano pide a Escudero Dalbridge que se quede atrás, que se quede a morir para que ellos tengan una oportunidad, y vemos como este personaje completamente terciario no duda en entregar su vida, en sacrificarse a sí mismo para que sus compañeros tengan esa oportunidad, ¿no? Él se queda ahí en esa zona elevada, en esa zona ventajosa en la que en el capítulo de hace 2 semanas pues conocíamos a Ygritte, ¿no? Pues ahí se queda Escudero Dalbridge para poder contener a esos salvajes que los están persiguiendo, y eso sí, sabiendo que le va a costar su propia vida, ¿no? Se sacrifica, Jon lo sabe, Quaritch Mediamano lo sabe, y aún así todos son conscientes de qué es lo que hay que hacer para sobrevivir. Es una parte de la Guardia que hasta ahora pues no habíamos visto mucho, y yo creo que se agradece, ¿no? Tener una visión más positiva a los ojos del lector de lo que es este cuerpo, de lo que puede llegar a ser cuando no hay tantas peleas y tanta cizaña como Jon vivía en el Castillo Negro, ¿no? Sin duda, debo decir que yo sé que siempre hemos sido en ocasiones bastante duros con el tema de la Guardia de la Noche, diciendo pues que
pues eso, ¿no? Que al final se ha desvirtuado mucho porque ya no van señores que van por gusto como Jon, sino que suele haber muchos criminales y gente que ya no tiene ese honor, pero hay que reconocer que al menos los hombres de Quarren Mediamano de alguna forma redimen un poco todo esto, ¿no? Y no son los únicos, en el fondo empiezas a mirar a los guardias a los miembros de la Guardia de la Noche y evidentemente hay mala hierba, como la hay en casi cualquier agrupación humana, pero también hay gente que cumple con su deber y que se rige mediante, si no el honor, la lealtad y demás. Y yo creo que precisamente este grupo de exploración de Quarren es un poco eso, ¿no? Así que hay que darles ese mérito también porque se lo merecen y creo que en parte también está se debe mucho precisamente a la figura de Quarren. Creo que Quarren, además en este capítulo también habla con Jon sobre el tema del liderazgo, ¿no? De que él es un líder, de que tiene que conocer a sus hombres, saber cómo es cada uno de ellos y por qué hacen lo que hacen. Y creo que también es eso el motivo por el que Quarren más adelante, cuando se sacrifique para que Jon parezca, ¿no? Un traidor, escoge a Jon porque sabe que de alguna manera tiene algo que quizás ayude a la Guardia de la Noche más adelante. Entonces creo que lo que ocurrirá más adelante se germina precisamente aquí, en esta conversación en la que él le dice directamente: debido a lo que has hecho, ahora te conozco un poco mejor, ¿no? Y creo que Quarren ahí pues le da vueltas a la cabecita y luego pasa lo que pasa. Tampoco es que tuviera muchas más opciones en ese momento, pero luego pasa lo que pasa. Más allá de eso, también quería hablar del tema de lo de Mance Rayder y de la leyenda, bueno, todo lo que le cuenta Ygritte a Jon, ¿no? Y de esa supuesta no, esa relación pasada que tuvieron Quarren Mediamano y Mance, porque creo que es también uno de los motivos por los que es capaz de comprender a Jon, ¿no? Al final Quarren se supone que ha sido amigo de Mance Rayder y que han estado codo con codo y que han estado enfrentándose a este tipo de cosas que se están enfrentando hoy los hombres de la Guardia de la Noche, y ha podido escuchar ese otro discurso, ¿no? El discurso quizás de Mance más cercano a los salvajes. Al final Mance, se nos cuenta aquí, fue un salvaje en su día, ¿no? Entonces, creo que por eso Quarren es capaz de ponerse un poco en los zapatos de Jon o entender que los salvajes no son esos monstruos que se dice que son, ya lo dicen tanto en la Guardia de la Noche como más, digamos, en Poniente, ¿no? Se habla de los salvajes como si fueran esos monstruos que comen niños y de alguna manera Quarren sabe que eso no es cierto. De hecho, dice también explícitamente: son igual que nosotros, son rápidos como nosotros, son inteligentes como nosotros, son fuertes como nosotros, dando a entender que al final no existen tantas diferencias y que al final es el muro un poco, ¿no? Lo que ha separado a estas personas y lo que hace que evidentemente tengan objetivos distintos, o podríamos decir que bastante parecidos en realidad, pero más allá de eso no hay tantas diferencias entre ellos. Y creo que también es una razón por la que Jon, que creo que de alguna manera ya daba a entender que no había considerado a esos salvajes como esos monstruos, también le queda claro a Quarren Mediamano de que Jon tiene un poco ese pensamiento, ¿no? De decir, vale, si has salvado a Ygritte, a esta chica que está desarmada, que tal, también entiendo que es porque no te crees realmente que son estos asesinos sanguinarios come niños, ¿no? Que hay personas detrás de todo eso. Otra cosa, evidentemente, es que Quarren tiene una misión que cumplir y evidentemente es totalmente opuesta a la que tienen los salvajes. Pero es interesante esta conversación porque se nos da a entender un poco la visión de Quarren, como decía muy bien Berta. A mí me parece como el capítulo de Quarren Mediamano, ¿no? De entender cómo es él. Sí, la verdad es que además ya se nos había introducido Quarren como, sí, el general de los exploradores, esta persona que nos la muestran un poco como pues un poco el papel de héroe dentro de la Guardia de la Noche. Pero este capítulo, muy bien lo decías, Bea, nos introduce a Quarren, en plan nos ayuda a meter un poco más dentro de lo que es el personaje como tal, la forma en la que piensa, la forma en la que lleva a sus hombres. Es muy importante, como él dice, saber conocer a los hombres que tiene, porque al final, como decíamos en el capítulo pasado, son el equipo de la Guardia de la Noche que se enfrentan a lo desconocido, que se enfrentan a las cosas que hay más allá del muro, que tienen que saber confiar los unos en los otros y saber la valía que tiene cada una de las personas que está en este grupo de personas. Más allá de eso, el hecho de que nos muestren con nostalgia, que Quarren hable un poco con nostalgia de Mance Rayder, ayuda a ver que es una herida que está un poco todavía abierta. Es una persona que ha compartido la mesa con ellos y Jon piensa para sí, eran hermanos, pero también eran amigos. Porque sí, todos son hermanos en la Guardia de la Noche, pero no es la misma relación la que tiene Jon con Sam que la que tiene Jon con Shed o con
incluso con el mismo viejo oso. Así que el hecho de que nos muestren a un Mance Rayder viendo esa nostalgia, contando la historia de cómo era y qué ha hecho Mance Rayder, de cómo al final también un poco el hecho de que ponga a prueba a Jon para saber que es la persona que no va a seguir. O sea, el mismo Jon lo dice, un poco frente a lo que me estás contando, me parezco un poco a Mance Rayder, porque no sé obedecer, me cuesta aceptar un poco esa autoridad y el cumplir órdenes por cumplir órdenes. Cualquier otro miembro de la guardia hubiera matado a Ygritte. Entonces, ver esa relación previa que había entre Mance y Quarren y ver cómo Quarren se da cuenta de las cosas buenas que tiene Jon y a partir de ahí, pues pase lo que pase más adelante, me parece un desarrollo de personaje bastante divertido y bastante profundo y bueno dentro de lo que es la narrativa de esta zona de Choque de Reyes. Santi, estabas hablando de la amistad y la hermandad entre estos dos y he dicho, va a sacar el tema que yo tengo en mi cabeza, rent-free, 24/7, que es el ship. Lo siento, tenía que decirlo, si no, no me puedo ir de este podcast sin decir que hay un espacio maravilloso para fanfic de Lovers to Enemies entre Quarren Mediamano y Mance Rayder. Ya está, ya lo he dicho. No descansaba yo tranquila. ¿Cómo le gusta el salseo a usted, yo señora? es que si veo que dos señores tienen algún tipo de, ¿no?, de relación que podría haber sido, yo digo, sí es. No hay espacio a la duda, ¿sabes? Pero en mi cabeza vive ese sim. Más allá de eso, pues admirar el personaje que es Quarren en este capítulo y en general en lo poco que está en la saga, y sobre todo cómo en estos dos capítulos, que además son capítulos que han ido muy seguidos, ¿no? Teníamos Jon 6 hace 2 semanas, o sea, hace 2 capítulos, y ahora en el que básicamente nos sirve para introducir el personaje de Quarren en nuestras vidas y para enseñarnos quién es él. Y yo creo que está muy bien elaborado, muy bien construido, sobre todo de cara a que el lector pille cierta admiración incluso, ¿no?, hacia el personaje, sobre todo por verlo a través de los ojos de Jon, que le ve así como este mentor de esta facción de los exploradores a la que siempre ha querido pertenecer, etc. Y eso asienta a Quarren como un personaje, yo creo que bastante querido por el fandom, bastante admirado, y que nos da un poquito de pena, ¿no? Lo hablábamos hace 2 semanas con Ygritte, pero yo creo que también se puede aplicar a Quarren, que son estos personajes a los que llamo estrellas del rock, ¿no? Porque entran muy fuerte, todo el mundo les quiere y mueren muy pronto, y eso es quizás lo que incluso una razón para que los eleva, ¿no? Que los eleva dentro de la impresión general que tiene el fandom, porque quizás de haber vivido más hubiésemos visto cosas que no nos hubiesen gustado tanto, ¿no? Sí que es verdad, y destacar lo que hablaba en el momento de la pregunta, que Quarren Mediamano aquí nos deja entrever que él es de esta, digamos, facción no establecida dentro de la guardia, que son aquellos que consideran que existe esa parte mágica en el mundo, esa amenaza de los otros, ese frío que se está levantando, como dice Quarren en este capítulo. Digamos que son esta facción que, junto con el viejo oso, pues creían que esto existía y que creían que ellos estaban ahí para pararlo. Por supuesto, Martin no es nada amable, y menos amable va a ser con aquellos que se quieren enfrentar a la amenaza real, y todos estos personajes pertenecientes a esta facción o desaparecen o mueren, y Quarren pues no es una excepción a esto, no es claramente intencional por parte de Martin para decir, oye, cuando vengan los otros todo va a estar hecho un Cristo. Incluso la gente que sabe o que por lo menos ha tenido que tener pruebas fidedignas de esta amenaza, que son los miembros de la Guardia de la Noche, que recordemos, en Juego de Tronos nosotros mismos leíamos cómo han presenciado o han sido testigos del levantamiento de 2 muertos. Incluso ellos van a estar más preocupados y enzarzados con sus riñas humanas, ¿no?, sus riñas personales contra los salvajes, que con esta amenaza real de la que sí estaban preocupados el viejo oso o Quarren Mediamano o Benjen Stark, ¿no? Así que
tener siempre en cuenta eso, ¿no? Que se suele decir que siempre se van los mejores, y en el caso de la Guardia de la Noche parece ser así, por lo menos en cuanto a cumplir ese objetivo final se refiere, ¿no? Y hablando de esa parte mágica, de esa misión que tienen los miembros de la Guardia de la Noche hacia, pues, a eliminar esa magia malvada del mundo que son los otros, pues esa magia quizá interviene un poquito en el destino de John Nieve, porque, como vemos en este capítulo, digamos que John Nieve despierta como Cambiapieles, ¿no? Tiene esos sueños de lobo de los que en este momento de la relectura pues ya teníamos nosotros constancia a través de los ojos de Bran, y justamente es Bran el que aparece en este sueño de lobo a decir: hola, vengo del futuro a traerte no una solución de lejía que puede aclarar todas tus camisas, pero sí a traer otro mensaje importante. Totalmente, totalmente, y sobre todo porque es eso, sabemos de que tiene que ser un Bran del futuro, porque Bran le dice que está con el Arsiano y que todo pasó desde que abrió el tercer ojo, y sabemos de que en este punto Bran todavía no tiene esa conexión tan fuerte con la magia. Bran todavía, digamos que un poco está asustado de su condición. Entonces, el hecho de verlo de esa manera, que le hable a Jon, bueno, a Fantasma, entre comillas, en esos términos, es muy diciente de que Bran es un Bran conectado a la red de arcianos, y sabemos de que para eso todavía nos quedan, pues, 3 libros, por así decirlo. Entonces, esto es un capítulo muy importante, lo decía al inicio del podcast. Lo vemos un poco como transitorio, como sí, bueno, van a empezar a perseguirles los salvajes, vemos esta conversación con Quoryn, pero Martín nos tira aquí a la cara el hecho de que Jon está abriendo ese tercer ojo, está abriéndole la puerta de su cerebro a la magia, a través de Fantasma, a través de darse cuenta y aceptar de que los cuentos de la vieja Tata no eran solamente cuentos, de que en este mundo los cambiapieles, los niños del bosque, los diferentes, pues eso, llega a ver gigantes a través de lo que le muestra Bran. Y eso, pues para una persona como Jon, que sabemos que va a tener esa conexión y la irá acrecentando más adelante, pues creo que es un punto muy de parteaguas, por así decirlo, en la vida del personaje. Además, tenemos como estas pistitas, por así decirlo, que nos va dejando el capítulo, como el hecho de que él ve al arciano, de lo describa con tanta precisión, de que el arciano tenga la cara de su hermano, que el arciano se pueda mover a los ojos de Fantasma y tocarle, para abrirle esa conexión mental, para abrirle ese, como quitarle ese velo, por así decirlo, de la realidad, para que pase a hacer pues esa visión dentro de lo que es la magia y lo pueda pues aceptar en su vida. También hay algo que, pues, compañeras, ya me diréis vosotras qué pensáis al respecto, pero Fantasma, a ver, es un animal que sabemos que además un lobo huargo tiene pues capacidades especiales, por así decirlo, y él, cuando describen ese arciano, cuando describen, sí, va subiendo las ramas, no es un arciano muy grande, pero describe algo importante, que es ese olor particular, ese olor a muerte que capta Fantasma, y que de hecho en ese momento un poco lo describe como que le da miedo, que le da, que levanta las orejas y queda como en tensión. Entonces, para mí es muy diciente de que, primero, recordemos que aquí hay una magia del bosque, que en este bosque donde están pues más allá del muro, los bosques más allá del muro, pues hay sitios como el bosque encantado, como el puño de los primeros hombres, sitios resonantes en magia, y sabemos de que los otros como entidad en esta saga, en estos libros, porque es muy diferente a lo que es la serie Juego de Tronos, pues están asociados con ese frío, con ese norte más allá del muro. Y quién sabe, ya nos dirá el futuro, los futuros libros de Martin. Supongo yo que en algún momento nos tendrán que desvelar cuál es el origen de esos otros, qué papel van a jugar en todo esto. Y la magia
tiene que estar, por lo menos para lo que yo creo, tiene que estar pues muy, muy, muy dada de la mano esa magia pura de los arcianos con lo que le rodea en contra, que es esa magia de los otros, esa muerte, ese hielo, ese frío, que bueno, ya como digo, ya me contaréis vosotras vuestra opinión al respecto. Y otra cosa que me parece muy gracioso es el hecho de que Bran pueda cambiar cosas del pasado, porque si él está viendo cosas desde su futuro y está abriéndole la mente a Jon, le habla a Theon desde un arciano, vemos que hay varias cosas en la historia que van mostrando pues, que Bran va a tener ciertas acciones que le llevarán a tocar ciertas cosas que para él están en el futuro cuando esté en la red de arcianos, pero que para nuestros personajes están pasando en el momento. Y preguntarnos si Bran pudiera cambiar cosas del pasado. Ay, yo me acuerdo cuando estaba la serie Juego de Tronos, antes de que mostraran esa escena de cómo los niños del bosque creaban a ese caminante blanco, a ese rey de la noche, que en internet había muchísimas teorías, y las sigue habiendo, de no, es que Bran es el rey de la noche, es que Bran ha viajado al pasado y ha creado él a los otros. O sea, que le podamos dar esa cantidad de responsabilidad a Bran como figura del Cuervo de Tres Ojos es una cosa para pensar de cara al desarrollo de la saga mínimamente. Hay que ir por partes porque yo creo que el señor Martin se disponía a escribir esto y dijo, voy a fumarme 43 porros al escribir este capítulo y lo que salga ha salido, ¿no? Y aquí tenemos Jon 7 de Choque de Reyes, que nos trastoca un poquito la perspectiva en general de lo que es, primero, la temporalidad de la saga, segundo, el personaje de Bran, tercero, el concepto de Cuervo de Tres Ojos, el concepto de Verdividente y el concepto de Cambiapieles, y Martin dice, y se la pela, básicamente. O sea, le da igual a Martin, ¿no? De plan, se la suda. Este es un poquito un momento mágico, nivel la puerta parlante del muro, ¿no? Que nada, poca gente habla de la puerta parlante, en plan, ¿no? Así, debatito acerca de, ¿no? De el grado mágico en el que Daenerys percibe la magia de los huevos de dragón, no sé cuántito. Ok, todos aceptamos, ¿no? Y hablamos de la magia sutil, no sé qué. Y luego dice Martin, sí, pues toma una puerta que habla y un árbol que te toca y te teletransporta cuando eres un lobo. Porque eso es lo que pasa en este capítulo. Es una fumada increíble. Porque es que es lo que decía Santi. Es Bran del futuro. Es como mínimo Bran de Danza de Dragones. Aprendiendo a ser el Cuervo de Tres Ojos. Supongo yo que será un punto medio entre lo que hemos visto en Danza de Dragones y lo que veremos en Vientos de Invierno. Que es Bran entrenando, ¿no? Y diciendo, tengo que aprender a ser el Cuervo de Tres Ojos. Y mientras tanto, Brynden Ríos diciéndole, tú entrena, pero tú ten presente que tú no vas a poder cambiar nada. Y dice Bran, ¿cómo? Sujétame el cubata. En este caso la pasta de Jojen, que es un cubata como muy, muy fuerte. Sujétame el cubata porque no solo voy a hablar a través de los arcianos y quizá Theon en Invernalia, en Danza de Dragones, escuche su nombre susurrado en las hojas, etc. Que eso ya es como sutil, sino que voy a ir al pasado, voy a ver a Fantasma y en él a Jon, voy a hablar con Jon, voy a tocar al lobo, teletransportarle y darle la pista que va a cambiar el futuro de Jon y en consecuencia el futuro de la saga para siempre. Y es como, o sea que el poder de Bran no se limita a susurrar en el viento, no es la abuela de Pocahontas, sino que puede trastocar mucho los eventos de la saga. Y entonces, claro, esto ya lo hemos hablado otras veces, que a mí me lleva a las preguntas de ¿y por qué no ha cambiado ya las cosas? ¿No? ¿Por qué no ha hablado con su padre en el jardín de Invernalia y le ha dicho, papá, no te vayas a desembarco, ¿no? Como esos memes de los pibes volviendo al pasado, ¿no? Pues Ned Stark, por favor, no te vayas a desembarco del rey. Yo creo, o sea, por mi parte, a nivel personal, yo creo que esto, en cuanto quizá Brynden, ¿no? Se dé cuenta de que Bran es mucho mejor
cuervo de 3 ojos que él y le explique que no puede hacer ciertas cosas para salvar a la humanidad. O sea, que Bran, el sacrificio de Bran va a ser que, a pesar de tener el poder de salvar a todos sus seres queridos, va a tener que sacrificarlos para salvar a la humanidad, ¿no? Un poquito a la parte del héroe mágico que conocemos, un poquito el trabajo, digamos, el peso de la Azor Ahai más mágico lo va a tener Bran en este caso al ser este ente cuasi divino, ¿no? Que es el cuervo de 3 ojos. Yo creo que Martin lo puede tirar por ahí, ¿no? Por el dilema ético de tengo el poder para cambiarlo todo, pero no puedo hacerlo porque eso condenaría a la humanidad. Más allá de eso, dejarlo en eso, ¿no? En que este capítulo parece que pasa sin pena ni gloria en Choque de Reyes y todo el mundo se olvida de él, y nos está aclarando un poquito básicamente lo que va a ser Bran, como mínimo en Vientos de Invierno y más allá incluso, ¿no? El gran potencial mágico que tiene Bran, que es básicamente un ser pues casi omnisciente que puede ir a hablar con su hermano cuando tenía 15 años y estaba perdido en la nieve y, y tirado, o sea, metido en el cuerpo de un lobo tirado en el medio de una montaña. Es alucinante, ¿no? Es un poquito Martin suelta el porro, vamos a ser honestos. Me encanta esa expresión de Martin suelta el porro, lo digo. O sea, ese final ha sido Se apoteósico. puede aplicar más veces. Ha sido apoteósico para terminar tu discurso, Berta. Debería trabajar el final de mis intervenciones. Yo creo que lo que deberíamos hacer es una camiseta. Ella monetizando. Pues me parece fantástico. Martin suelta el porro. Sí, Quizá nos denuncien. Vosotros pero oyentes. da igual. Vosotros oyentes, decid si queréis la camiseta de Suelta el Martin porro. suelta el porro. Tenemos varias. Porque en el capítulo de hoy Tenemos varias frases ya épicas. Creo esto no viene por el capítulo, pero me da igual, lo voy a decir aquí. Tenemos varias frases épicas porque me acuerdo que un oyente nos las puso como en lista, ¿no? Y entonces eran todas esas frases que habíamos ido diciendo a lo largo de este tiempo. Entonces estaba la de Santi de Rolor, que era la de energía, calor, vamos pa'lante con Rolor, que me parece fantástica para una camiseta. Luego estaba la tuya de familia pequeña, familia mamarracha, otra que me encanta para una camiseta. Y luego estaba la mía de aquí no hay Jones Nieves, aquí todo el mundo es basura. Es otra que vi, pues bueno, me gusta. Entonces, que además viene a colación por este capítulo. Creo que podríamos añadir la de Martin suelta el porro. Y ya tendríamos, bueno, pues podemos empezar a hacer una línea de camisetas con eso. Sí, yo creo que ese es nuestro camino al éxito, Bea. Es de verdad, hacer camisetas con este totalmente. tipo de... Pues mira, ¿qué te dice? Ella siempre monetizadora, emprendedora, su propia jefa, en fin. Pues con frase en camiseta o no, la verdad es que Jon quizás sea el más sorprendido, más incluso que nosotros acerca de... Creo que Jon es el primero que piensa me he fumado 40 porros. En plan, este sueño no ha sido normal, ¿no? Porque se despierta y sabe que, o sea, nota en su... tanto físicamente como mentalmente, nota que este sueño ha sido real y que de algún modo en lo que ha visto hay que tenerlo en cuenta, o así se lo traslada a sus compañeros que curiosamente tienen una reacción, yo creo que podríamos decir incluso inesperada. Pues sí, la verdad es que sí, porque al final nosotros como lectores, evidentemente que tenemos todas las partes del puzzle, sabemos que Jon no es ni mucho menos el primer hermano en tener este tipo de experiencias, ¿no? De hecho sabemos que Bran las tiene de forma bastante continua, sabemos que se rumorea, y ahí hay la teoría de si Robb realmente hace lo mismo con Viento Gris, pero hay ciertas evidencias como todo el tema del paso y aquello que da a entender que sí ha ocurrido también. Sabemos que Arya a veces sueña también con la buena de Nymeria, y pues Jon aquí tiene esta experiencia que, claro, él que no ha visto todo el resto de piezas del puzzle, le parece como, oh Dios mío, no es que diga soy un monstruo, no, pero sí que se queda bastante parado. El caso es que sí, Jon tiene esa primera experiencia, o tiene ese despertar, como decía Berta, como Cambiapieles, y bueno, ocurre toda esta secuencia, ¿no? de la que hemos hablado, con todo el tema de Arciano, Bran y demás. Pero lo interesante aquí, de alguna manera, es que luego, al final, él descubre una información relevante, que es el tema de dónde están los salvajes, cuántos son y qué es lo que están haciendo. Y claro, cuando se despierta,
lo primero que dice es yo he estado en el cuerpo de fantasma o yo era fantasma, he visto a mi hermano, que eso pasa curiosamente desapercibido, el hecho de mi hermano estaba en una cara en el árbol, pero bueno, y he visto esta cosa y esta otra. Y lo que quizás Jon esperaba un poco era pues lo que honestamente la mayoría de nosotros pensaríamos, que es bueno, este señor, en los más amables dirían ha tenido un sueño, los menos amables dirían este señor, bueno, ya lo tiraremos por el precipicio porque no está muy sanito. Pero no es así, no es así. De hecho, Quarren insiste en que Jon les cuente exactamente qué es lo que ha soñado, ¿no? ¿Dónde están estos salvajes? Porque tienen la información que les dio Craster, pero él considera que quizás les avance otras cosas. Y Jon, no sin cierto miedo, les cuenta el sueño, no miedo, pero quizás, no sé, el hecho de decir, esta gente va a pensar que estoy loco, ¿no? Se nos dice que le da hasta un poco de vergüenza. Cuenta el sueño y todos los hermanos están muy serios cuando termina, ¿no? Y lo primero que dice, no sé si es Eben, diría, le pregunta a Quarren, simplemente le dice esta palabra, cambiapieles. Claro, aquí hay que recordar que está este águila que agarra a Fantasma del cuello, que Jon también incluye en su relato de su sueño, y por un momento Jon dice, vale, se están refiriendo al águila, pero luego dice, o a mí, y recuerda los cuentos de la vieja Tata. Y de alguna forma como esa sensación como de que son mitos, no sé, que son historias, pero que en el sitio en el que están pues igual no es tan raro. Y es un poco lo que yo saco de todo esto, ¿no? Al final, esta gente no están resguardados en Invernalia, pues tomando sopita caliente y jugando con lobos. Esta gente se pasa el día ahí fuera y habrán visto cosas que quizás un personaje como por ejemplo Tyrion, por poner digamos el extremo contrario, ¿no? Totalmente descreído, pues no creerían. Y en cambio ellos lo ven de forma bastante natural. De hecho, estoy hasta convencida que no es la primera vez que se cruzan con ese águila. Porque en un momento dado, cuando ven un águila de lejos, Quarren se la queda mirando un buen rato. Entonces, esto ya es cosa mía, ¿no? Pero yo creo que Quarren ha visto antes ese águila, sabe de qué águila están hablando. Y cuando se refieren a cambiapieles, se refieren efectivamente a Jon. Entonces, me gusta mucho el trabajo que hace Martin aquí, digamos, por omisión. Esa información que no se nos da directamente, porque no es que ellos hablen directamente de las cosas que han visto o no, simplemente se hace una mención diciendo, bueno, hemos visto ya de todo, esto no sería tan raro. Pero sí que creo que, vamos, no les tiene que sorprender. Al fin y al cabo es eso, están buscando caminantes blancos, están buscando, bueno, los salvajes también, pero han ido ahí por eso, insisto. Entonces, yo creo que quizás todo aquello que fuera del muro serían leyendas, cuentos de viejas para asustar a los niños. Más allá del muro es muy, muy real. Recordemos que hay magia antigua, hay dioses antiguos, las cosas se mueven de otra manera. Invernalia está un poco en ese centro, en el sentido de que hay ese equilibrio y quizá un personaje como Jon, que ha crecido con esas historias, puede estar más abierto, porque además sabemos que esa magia existe dentro de la familia Stark, lo hemos visto con los cambiapieles de sus hermanos, pero está un poco más en equilibrio, pero desde luego tú le dices esto a alguien de el Valle y te dice, fantástico, pero no se creen nada. Entonces yo creo que un poco ahí está la ironía, ¿no? De decir, bueno, esta gente, que es la ironía que tenemos durante todo el libro, que es, les están avisando a toda esta gente que vienen los caminantes, que hay magia peligrosa más allá del muro y nadie hace ni caso. En cambio, aquí vemos ese pequeño reducto de apoyo que tiene Jon, creyéndole totalmente con su sueño y realmente, gracias a ese sueño, se salvan, vamos a decirlo. Se salvan porque en el momento en el que él cuenta lo del águila ya están pendientes y una vez encuentran a Fantasma es cuando Quarren ordena la retirada. Y de alguna manera, al retirarse, pues como que están más lejos, ¿sabes? Entonces es interesante cómo se lo toman los hermanos de la Guardia de la Noche. Totalmente, ¿no? Yo creo que esta decisión de Martin es coherente en tanto en cuanto yo creo que se sobreentiende por cómo habla Quarren, ¿no? De que él ha tenido conversaciones con el viejo oso, en plan, por lo que le decía el viejo oso, por ejemplo, a Tyrion, ¿no? El viento se levanta, el invierno se acerca, hay sombras blancas que se han divisado no sé dónde. Y claro, Tyrion estaba en plan, ok, este viejo está chocho, me da miedo, voy a irme a mi casa, ¿no?
pero Quaritch ha estado al otro lado del muro, tiene las mismas vibras tenebrosas que está teniendo Jon, por ejemplo, durante todo este viaje. Durante, sabe Dios cuántos años lleva Quaritch en la guardia, y esta mala vibra del ambiente y supongo que cosas que habrá visto Quaritch pues le inducen a pensar que pues en este mundo se rigen ciertas normas mágicas que se escapan por lo menos a la comprensión o al recuerdo de los seres humanos de la actualidad poniente. Entonces, en esa, voy a decir, apertura mental, yo creo que no es muy complicado aceptar la idea, ¿no?, de que existen los cambiapieles como tal. Además, si hablábamos de Quaritch Mediamano como alguien que conecta con los salvajes, ya no solo por su relación con Mance Rayder, que es evidente, sino porque los conoce, quiero decir, sí, se matan entre ellos, ¿no?, entre la Guardia de la Noche y los salvajes, pero por ejemplo a Jon le ha bastado un encuentro con Ygritte para saber que es una persona humana. Pues a Quaritch le habrá pasado lo mismo decenas de centenares de veces, ¿no?, de conocer a un salvaje al que tienen que interrogar y conocer la parte más humana de esta gente, etcétera, ¿no? Entonces, una vez que conoces a los salvajes, sabes que son seres humanos, etcétera, y puedes quizá llegar a conocerlos más, ¿no? Puedes decir, vale, son humanos, vamos a hablar, habrán negociado con alguno incluso en alguna ocasión, ese tipo de cosas, ¿no? A lo que quiero llegar es que muy probablemente Quaritch sepa más acerca de la cultura del pueblo libre de lo que podría parecer aquí, porque se dedica a matarlos, ¿no? Y que probablemente haya oído como mínimo historias de la existencia de cambiapieles o de gente con capacidades de, aunque sea en modo de mitos y leyendas, ¿no? Pero que lo ha escuchado, yo creo que puedo estar casi segura de ello, ¿no? Entonces, una vez que este muchacho, Jon Nieve, se despierta de la nada y dice, oye, he tenido este sueño y he visto este lugar que vosotros sabéis que existe, pero que yo no debería saber que existe, pues Corin se queda un poquito, ok, vamos a escuchar a ver qué está pasando aquí. Sí que es un poco conveniente, ¿no? Incluso en el momento de leer vuestras preguntas, las que nos dejáis en Instagram, para el momento de las preguntas, había varias preguntas, y no es un poco extraño que Quaritch confíe así en Jon, porque es poco precipitado y además ha dejado huir a Ygritte, no sé qué. Supongo que podríamos decir que es un poco conveniente para la historia, pero yo creo que puede encajar también en el esquema mental que puede tener Quaritch o cualquiera de los hombres que le acompaña, el decir, vale, existen estas normas mágicas que rigen el mundo y podemos sacar provecho de ello, ¿no? Yo creo que incluso el propio interés por la supervivencia y por la información que les pueda pasar Jon les conduce a, pues vamos a escuchar a este chico a ver si es verdad lo que tiene que decir, y efectivamente, ¿no? Al final un poco se confirma la cosa. Tengo que decir que también me da mucha penita esta parte del capítulo por Fantasma, ¿no? Y por la preocupación que siente Jon por Fantasma, porque es como, claro, todos están rayadísimos, rollo, uy, este chico es un cambiapieles, o no sé qué, ¿sabes? Y Jon hace esta frase de, oye, ¿se refieren a mí? Que es un poco como, Jon, sí, ¿a quién se van a referir? El caso es que tiene una reflexión de un segundo acerca de la posibilidad de que él sea un ser mágico, obvia eso en su cabeza y dice, yo lo que estoy es preocupado por mi perro. Y yo le digo, pues te entiendo, la verdad, porque yo también estaría preocupada por el perrillo, porque se le ha tirado un águila encima, estaba sangrando y tú no sabes si se ha muerto, y esa es tu prioridad, no descubrir si tú eres un ser mágico, sino preocuparte de que tu lobo esté bien. Y efectivamente estaba bien, aunque tenía pupitas, y me da como mucha ternura esa parte del capítulo, la preocupación de Jon, y cuando se lo encuentra y le hacen la curita al pobre fantasma que ni aquí hace ningún sonido, ¿no? Ni siquiera para quejarse. Y hablando de lobos, pasamos al último punto de este análisis, que es justamente el uso que se hace de los lobos huargo, o por lo menos el que se ha hecho hasta ahora en la saga de esta habilidad, ¿no? De esta habilidad que tienen los niños Stark para ser cambiapieles, porque tenemos aquí un claro ejemplo de cómo Jon, digamos que instrumentaliza sus sueños para sacar ventaja a nivel militar, ¿no? Digamos que es un poco el espía, el oteador de este grupo de Quaritch Mediamano, y dice, oye, pues mira, yo he ido a la avanzadilla gracias a esta habilidad y he visto lo que nos espera, y es algo que
nosotros sabemos que hace también, por ejemplo, o que ha hecho ya Robb Stark, ¿no? Hablábamos en su capítulo correspondiente acerca de cómo muy probablemente Robb guardeó a Viento Gris para dar con el pasadizo que le habría llevado a saltarse el colmillo dorado y llegar así a las tierras de Occidente, ¿no? Que de alguna forma Robb descubre también esta habilidad que tiene y la instrumentaliza para sacar ese beneficio militar, ¿no? en su campaña en las tierras de los Lannister. Entonces, quizá no tanto a nivel militar, pero sí que saca partido de ello también. Es algo que Arya hace de algún modo que evidentemente ya no lo lleva a cabo en una guerra, además porque está separada de Nymeria, ¿no? Que sería el ejemplo más evidente. Con Nymeria solo tiene ese encuentro de que ve el cuerpo de su madre, ¿no? Y lo saca del río, y entonces es así como Arya se da cuenta de que su madre ha muerto definitivamente. Pero el que más me interesa quizás y el que más pistas nos podría dar acerca del uso que Arya pueda dar de su habilidad de Warg es el que hace en Festín de Cuervos con los gatos de Bravos, porque si recordamos, Arya está ciega, ¿no? En esta parte del entrenamiento en la Casa de Blanco y Negro, y tiene que hacer enfrentamientos físicos, ¿no? Para demostrar que ha desarrollado sus habilidades más allá de la vista y que puede luchar estando ciega. ¿Qué hace Arya? Pues dice, pues me guargueo unos gatos que están por aquí, veo a través de los ojos de los gatos lo que está pasando en la pelea, y así que aprueba. Hace un poquito trampas en el examen, Arya, pero a lo que voy es a que utiliza esta capacidad que tienen los niños Stark para sacar ese beneficio en esos enfrentamientos, ¿no? Es algo que pasa recurrentemente con estos niños Stark, que lo hacen de forma más o menos inconsciente, y yo creo que nos lleva a preguntarnos si esto lo veremos en más ocasiones, y yo incluso diría si lo veremos a mayor escala, ¿no? Que quizás ya de una forma consciente Arya pueda utilizar su guargueo en Nymeria para asesinar a alguien, incluso que un Jon renacido, un Jon revivido, ya consciente de sus poderes, utilice a Fantasma, en la guerra. Es decir, si los van a utilizar para una facción así más bélica, ¿no? De ataque, de batalla. Y también lo que hace Jon en este capítulo, ¿no? Que es un poco ese ser espía, ¿no? Poder estar en dos lugares a la vez. Es algo que, por ejemplo, Arya podría sacar mucho beneficio de ello, ¿no? Por estar ella, por ejemplo, en Bravos, haciendo sus cosas de asesina a sueldo, y al mismo tiempo enterarse más o menos de lo que está pasando en Poniente a través de los ojos de Nymeria, que, como nos ha dicho Martín, puede tener un papel importante en el futuro, ¿no? Es una carta que quizás no se desarrolla mucho en teorías, ¿no? Acerca de lo que nos depara en el futuro de los niños Stark, de cómo estas habilidades podrían determinar los eventos que hagan en el futuro, pero yo creo que al leer capítulos como el de hoy, yo creo que es una carta que no se puede obviar, ¿no? El hecho de que estos niños, por intervención divina o como lo queráis considerar, tienen una capacidad que muchas veces subestimamos y que les podría dar una ventaja curiosa en todo aquello que se propongan hacer, tanto para bien como para mal, ¿no? Que no sabemos si todas las intenciones de todos los niños Stark van a ser buenas en el futuro. Estoy mirando al posible Dark Jon que pueda renacer, a la Arya asesino, incluso al Rickon salvaje, que no sabemos qué nos espera ahí tampoco, ¿no? A ver, yo creo que aquí hay una cosa que, pues como siempre, la vida y las cosas no son casuales. El hecho de que el último libro que tenemos de Canción de Hielo y Fuego publicado hasta la fecha, Danza de Dragones, empiece con un prólogo en el cual Varamir, que es un cambiapieles, nos dé toda una perspectiva desde su punto de vista como cambiapieles, de cómo se siente, de su historia, de cómo se guarguea, de qué se siente incluso al morir dentro de una persona que está guargueando, no creo que sea de gratis. Por lo tanto, yo creo que de cara al futuro, de cara a los 2 libros que quedan, Martín explorará bastante más este guargueo. Explorará lo que tú decías. Es que me parece totalmente coherente el hecho de que Arya
puede haber cosas de Nymeria en Poniente mientras ella todavía está volviendo, o que le ayude a defenderse, porque Nymeria sabemos de que muy probablemente esté juntando una manada de lobos, de la cual hablan en los libros, de que no sé yo hasta qué punto lleguemos a verlo, porque Rickon, recordemos, es un niño muy pequeño, pero que también veamos posiblemente más por boca de Davos o de Asha que le esté contando Rickon alguna situación que haya vivido, porque empiece a vivir ese wargame. Veamos cómo un niño tan pequeño pueda pues experimentar esa sensación. Es que al final las probabilidades en este momento pues son muy amplias. Y yo creo que es eso, yo creo que sí que vamos a tener muchísimo más de esa instrumentalización a los lobos wargo y a seres como tal en general. Incluso sabemos de que pues nos cuenta, o sea, nos dice el propio Varamir en el prólogo de lo que se siente intentar warguear un humano. Entonces, ya veremos. Yo creo que es algo que sí que puede pasar, porque Martin, para ese tipo de cosas, él puede ser muy, entre comillas, desordenado a la hora de escribir sus cosas por el hecho de ser escritor jardinero y demás, pero cuando planta un concepto y le da tanta profundidad, creo que no está en balde. O sea, creo que al final es algo que tiene que desarrollar sí o sí, y algo que, de cara a lo que nos queda, a las guerras por venir, puede resultar muy útil para el bando en el que estén estas personas. Efectivamente, es que mientras hablabas estaba yo imaginando los posibles escenarios, y yo no voy a dormir tranquila si no tengo ahí una escena épica, ¿no? De, yo qué sé, Jon y Fantasma en la batalla por el amanecer, o incluso Bran a través de verano. Claro, como Bran trasciende tanto, ¿no? Con el tema de los arcianos y el cuervo de tres ojos, se nos olvida también que tiene... Sí, una Arya peleando en plan... Ya, porque quieren matar perritos, quieren que los perritos se hieran. No, los perritos guardaditos. Totalmente en contra de la opinión que están dando. Es peor que los guarden como la serie. Perritos guardaditos a salvo, nada de batalla épica con Fantasma a la cabeza, porque va a pillar el primero. Sabemos que van a pillar y van a morir. Ya, dejen de matar perritos. Basta. No quiero más perritos muertos. Tuve bastante trauma con Dama y con Viento Gris. Como hicieron en la serie de no está en segundo plano, no aparecerá hasta el final. Es como... ¿Hay dinero para dragones o para Fantasma? Ustedes elijan. Lo peor fue la despedida. La despedida de Jon y Fantasma, lamentable. Ojo a lo que digo. Hombre, es lo que van a explorar en la serie comedias de situación de Jon, Fantasma y Tormund viviendo en su pisito de solteros más allá del muro. Cada vez que lo repetís, me parece mejor. Lo digo, o sea, cada vez que además, vamos a tener puntos de vista de Fantasma rompiendo la cuarta pared, mirándonos a nosotros como en plan de... Este señor cree que puede salirse de aquí sin despedirse de mí y luego que yo le quiera, ¿no? Escúchame, hay una serie, un anime, que se llama de Yakuza Amo de Casa en Netflix, que es básicamente, o sea, el título no deja lugar a dudas. Es un yakuza que deja de ser yakuza para ser amo de casa porque se casa con su mujer. Y al final de varios capítulos hace lo que tú dices, ¿no? Se pasa al punto de vista del gato que tienen, y el gato tiene pues una mini aventura. Yo quiero que la serie... Mira que no soy muy de anime, pero me acabas de dar una excusa para ver eso. Quiero que la serie Jon Nieve sea así, ¿no? Al final, los 10 últimos minutos son el mini capítulo de Fantasma haciendo alguna travesura, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Preferís eso a que Fantasma muera en la batalla del amanecer? Por favor. A ver, que no tiene que no morir. Va a morir. Claro que morirán todos. Está clarísimo. ¿A qué le pasa? ¿Creéis que Peludo va a sobrevivir? ¿Estáis seguros? Peludo no, porque Rickon se va a morir, y Peludo también. Vale. ¿Verano va a sobrevivir? No lo sé, pero Fantasma sí. Yo creo que sí. Qué equivocados están ustedes. Ya no animen a George Martin a que haga esto. Dejen al perrito en paz, que ya, yo solo en este capítulo, que ya le ha hecho daño el águila y ya he sufrido. O sea, esos animales, ¿qué culpa tienen de nada? De que sus dueños sean unos descerebrados que digan, uy, a ver los salvajes cómo van. Ya, Jon, pongas las pilas. No. Perritos, safe perritos.
por favor. Pues justamente de eso vamos a hablar ahora en nuestra sección de teorías, porque es conocidísima esta teoría de que el Jon que está tirado en la nieve durante 12 años está en fantasma, y eso nos lleva a hacernos la pregunta, Santi, de si veremos su punto de vista en Vientos de Invierno. Yo voy a ser muy sincero, yo creo que sí, porque yo creo que pasarán capítulos hasta que Jon reviva en cuerpo presente, por así decirlo, pero creo que Martin aprovechará este tipo de capítulos de nombre diferente al punto de vista, y por ahí veremos en Vientos de Invierno algún el Lobo Blanco o alguna cosa así. No creo que esté en el prólogo, porque ya hemos debatido muchas veces de quién creemos que sea el prólogo, y teniendo en cuenta que el punto de vista del prólogo se tiene que morir, pues no creo. Pero yo sí lo que creo es que vamos a tener en algún momento capítulos, además que va a ser muy interesante, porque Fantasma evidentemente no puede hablar, pero va a ser todo introspectivo y todo de Fantasma viendo lo que está pasando, muy probablemente atacando algo, o no sé, incluso tomando venganza de gente. O sea, va a ser una cosa muy divertida de ver y muy... Lo hablaba, me acuerdo, Bea, en alguno de sus puntos narrativos en algún capítulo de darle personalidad a los animales. Va a ser muy, muy divertido, porque va a ser el animal, sí, pero con el pensamiento de Jon. Y creo que de cara a leerlo va a ser muy, muy disfrutable. Es que tiene que haber sí o sí, de la misma manera que no se te haga raro que si hay puntos de fantasma, o sea, de Jon con fantasma, pueda incluso caer alguno de Nymeria. Teniendo en cuenta lo que hemos hablado de las conexiones que puede tener Arya, creo que podrían tirar por ahí de explorar alguna manera de eso, de que Nymeria le dé a Arya cierto intel de lo que está pasando en Poniente, de que incluso pueda llegar Arya a ver a Lady Corazón de Piedra a través de los ojos de Nymeria. No sé, es que creo que las posibilidades son muchas, y yo es que lo creo así. Yo creo que al final vamos a tener un punto de unión con Jon antes de que le revivan. Ese punto será fantasma, y por mí, si ya como dicen en Colombia, de ñapa me quieren dar que tengamos también a un punto de vista con Nymeria y Arya, pues mira, yo feliz. Pero vosotras, ¿qué creéis, compañeras? A ver, ¿va a haber guargueo? ¿No va a haber guargueo? Puntos de vista y esas cosas. A ver, aquí evidentemente me estoy guiando mucho por los capítulos que ya han salido de Vientos de Invierno, ¿vale? Pero es cierto que vemos que Martin está jugando mucho con poner nombres a los personajes, no voy a dar spoiler de nada, pero nombres, digamos, diferentes a algunos personajes, no voy a decir más. Y creo que esto puede pasar jugando con esto de fantasma, en el sentido de que quizás Fantasma, es decir, que Martin, perdón, en algún momento dado ponga un capítulo que se titule Fantasma. Yo sí lo creo. Creo que podría pasar y creo que sería muy top. Porque claro, aquí también está la teoría de en qué momento revivirá Jon. Porque claro, también damos por sentado como que cuántos capítulos de Jon, entre comillas, o de el personaje que esté ahí con Jon van a pasar, Melisandre, no sé, van a pasar hasta que Jon reviva. ¿O será el primer capítulo en el que ya reviva? ¿Seguirá Jon años ahí tumbado? Bueno, ya veremos. El caso es que lo pienso y digo, quizá no es el primer capítulo o el segundo del libro, ¿sabes? Igual pasa tiempo y ese tiempo de alguna manera quizás se llene y no me parecería tan raro que fuera fantasma. De todas maneras, aquí entraríamos en especulaciones de cuánto tiempo puede pasar hasta que Melisandre consiga revivir a Jon sin que el cuerpo empiece ya a oler, ¿vale? Entonces, claro, todas estas cosas, porque ya entraríamos en hasta qué momento ya sería Corazón de Piedra y no sería Jon. En fin, ahí tendríamos que entrar en teoría de la magia y timings, ¿no? Pero es verdad que quizás precisamente este traspaso, el momento del traspaso, en vez de verlo desde el punto de vista de Melisandre, lo podamos ver desde el punto de vista de Fantasma. ¿Why not? A mí me parecería muy guay. Porque además Martin ha demostrado, y tú lo decías antes, Santi, Martin ha demostrado que es capaz de crear puntos de vista, aunque no sean completos, de animales, como aquí mismo, como en el de Bran, y que sean creíbles y que el lector conecte y que el lector entienda que detrás de ese animal hay una parte humana, pero también hay una parte animal, con lo que el protagonista seguiría siendo de alguna manera fantasma como lobo.
aunque tenga esa conciencia de John. En este capítulo lo hemos visto. ¿Está John dentro de Fantasma? Sí, pero el que evalúa las situaciones es Fantasma, porque Fantasma es el que ve al bicho grande con una serpiente en la nariz. Eso es... perdón, John cuando se despierta sabe que es un mamut, lo dice. Hay gigantes encima de mamuts, pero como lo está viendo Fantasma, lo que nos dice el autor es un animal grande con una serpiente, porque Fantasma nunca ha visto un mamut. Entonces, creo que puede quedar guay. Yo apuesto por eso, me gustaría bastante que pasara, porque creo que se le puede dar perfectamente esa conjunción entre ambos personajes. Sí, yo creo que todos en algún momento hemos fantaseado con esta idea de por lo menos uno, ¿no? Un capítulo desde el punto de vista de Fantasma, que primero nos dé ese tipo de detalles como dice Bea, y segundo nos explica un poquito qué piensa o qué siente John acerca de su propia muerte, el hecho de que está dentro de Fantasma y el hecho de que nadie lo sabe. Pero también, y esto ya es a nivel personal, también fantaseo un poquito con la idea de tener el punto de vista de Melisandre en el muro y que durante 3, 4 o 5 capítulos, los que sean, haya una frase de uy, qué extraño se está comportando el perro, ¿no? En plan, ¿por qué el perro me está, no sé, ladrando en esta dirección? ¿Qué me quiere decir, no? O el perro se comporta extrañamente inteligente. ¿Qué puede significar esto, no? Como que ese tipo de guiños de, vale, John está ahí dentro de Fantasma y está queriendo decirnos algo, y como nuestro punto de vista no va a poder descifrarlo del todo, va a ser esa tensión, ¿no? Entre el lector sabiendo que está ahí, el punto de vista no sabiéndolo y la propia frustración que sentirá John ahí, ¿no? Pero las dos ideas me gustan e incluso las dos ideas son compatibles, ¿no? Que entendemos que nuestro punto de vista en el muro probablemente sea Melisandre, con todo el desmadre que se viene tras la muerte de John, pero en algún punto estaría bien, más allá de ver pues Melisandre arreglando o deshaciendo cosas y que Fantasma esté ahí de fondo haciendo señales, que en algún punto del libro, pues lo que dice Bea y Santi, ¿no? Que haya un capítulo que se llame Fantasma. Y ahí ya veamos a John lo que está sintiendo, lo que le ha pasado, etcétera. Incluso que sea el capítulo, yo que sé, que sea el capítulo justo previo a la resurrección, ¿no? Como que inicia el capítulo abriendo los ojos, es Fantasma, los cierra y los vuelve a abrir y es John o algo así, ¿no? Va a ser un momento bastante mágico, bastante épico y del que tenemos cero idea tras estos 12 años de espera, porque claro, vimos la versión de la serie que era un poquito a su manera, ¿no? Era un poquito Melisandre haciendo su conjuro aleatorio sin explicación. Y aquí, pues lo que dice Bea, ¿no? Se nos va a tener que explicar bastantes cositas. Se nos va a tener que explicar ya no solo cómo lo va a hacer Melisandre, sino lo que decía Bea, ¿no? Cómo se justifica a nivel temporal, tanto para la mente como el cuerpo de John, y cómo lo percibe el propio personaje de John y cómo esto le cambia, ¿no? Pero para ello, como siempre, tendremos que esperar a que salgan esos vientos de invierno que nos refresquen a todos, como decía Bea al principio, ¿no? Que tengamos ese fresquito en nuestras manos, y hasta entonces pues vamos a dejar hasta aquí el análisis de este capítulo. Queremos agradeceros a todos vuestro apoyo, en especial a aquellos que nos apoyáis a través de Patreon, y menciono directamente a las manadas de Fantasma, Verónica Dane, Inés Álvarez, Elendor Pablo Villagómez, Oriol Escudero, Luna de Jade, Lady Von Karsten y Álvaro García, a la manada de Peludo, Jorge Alvarado, Andrea Angla, María de Castro, Josep Roura y Milá, y a la manada de Viento Gris, Paula DR, Belén Albeza, Isabel Santos, Edgar García, Miguel Arias, Raisa Monroy, Juan Gutiérrez, Marina Fresno, David El Morao, Blay Jeric y Víctor Olivares. Muchísimas gracias a los que he mencionado y también a los que no, que estáis en las demás manadas de Patreon apoyándonos, y por supuesto a todos los oyentes que estáis ahí pues cada semana, ¿no? Escuchándonos y dándonos vuestro inestimable apoyo. Además, como siempre, os recuerdo que podéis dejarnos preguntas para los capítulos siguientes en nuestras redes sociales, que son La Canción Continúa en Facebook e Instagram, @lacancionpod en Twitter, y podéis usar como siempre el hashtag PreguntasLCC.
Nos oímos la semana que viene y hasta entonces recordad, el juego ha terminado, pero la canción continúa.